Julio, Rafa, Gaby, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación del estudio de ciberseguridad. Julio, ¿podrías dar la bienvenida, de favor? Muchas gracias. Vamos a eh, ajustarnos a nuestra agenda, con lo cual vamos a dar unos minutitos de espera para las personas que están por conectarse. Vamos a dar un par de minutos más para que nos acompañen. De entrada, agradecerles inmensamente a todos los que hoy día ya están aquí conectados con nosotros. Muchas gracias a quienes están, a los ponentes y a los afiliados de la asociación, quienes están conectados vía Webex. Y muchísimas gracias también a nuestros afiliados y público en general que nos sigue a través del Facebook Live de likeinteligente.org, iniciativa complementaria de este estudio de ciberseguridad que estaremos presentando, así como de otros esfuerzos que mantenemos de manera permanente desde la asociación, tanto con instituciones del gobierno federal, como también con instituciones académicas, otros organismos empresariales y recientemente también algunos organismos internacionales, particularmente la Organización de Estados Americanos. Eh, en un segundito más, un minuto más, daremos para que se conecte el resto de las personas y con esto iniciaremos. Pues bueno, ahora sí daremos ya continuidad a nuestra presentación. Muchas gracias a quienes se sumaron en estos últimos minutos para esta presentación del estudio de ciberseguridad de la Asociación de Internet MX. Eh, Quiero agradecer profundamente, no únicamente a los organizadores y al consejo directivo, sino también a todas las personas que tuvieron a bien contestar las encuestas que desarrollamos y estuvimos publicando a través de los canales de la asociación, de los canales de Like Inteligente y de hecho de los canales también, incluso personales de muchos de los que están participando actualmente en este esfuerzo. Eh, un particular agradecimiento, por supuesto, a NICE, a Pablo Corona, quien, bueno, ya escucharemos un poquito más adelante. Por supuesto, también un agradecimiento muy particular para Gonzalo Rojón de DECIU, quien también estuvo curando este estudio. Y bueno,
evidentemente a nuestra vicepresidenta Gaby Dillman de Telefónica, pues quien comandó el esfuerzo y que finalmente, bueno, pues ella es quien encabeza la vicepresidencia de ciberseguridad. Ahora, por supuesto, haré los agradecimientos pertinentes a quienes nos acompañan para esta presentación. Es importante mencionarles que la Asociación de Internet MX, antes la MIPSI, siempre la Asociación Mexicana de Internet, ha estado preocupada y ocupada atendiendo estos temas que finalmente pudieran ser dañinos a la navegación de las niñas, los niños y los adolescentes en México. La asociación ha, de hecho, realizado diversos esfuerzos, eventos, y también ha integrado preguntas a los estudios que desde hace muchos años realiza para tratar de identificar estas inquietudes y, por supuesto, tratarlas de comunicar con el fin de que las mismas sean prevenidas y, en su caso, combatidas por quienes así tienen el derecho y deber de hacerlo. Es para nosotros muy importante esta presentación porque es la primera vez que hacemos un estudio total, absolutamente concentrado en estos temas de ciberseguridad, con poblaciones específicas a las que fue dirigido y que tiene finalmente una serie de datos que son muy reveladores y que son muy importantes para la eventual toma de decisiones y también para procurar, como les mencionaba, combatir este tipo de conductas en la red. Las niñas, niños y adolescentes no son la excepción, probablemente más bien la regla, respecto a este aumento en número de horas diarias que se ha tenido a partir de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. Están expuestos nuestras niñas, niños y adolescentes a un sinnúmero de retos y muchos de ellos los digieren y los afrontan a través de las pantallas. Es por eso que la asociación, en conjunto con las autoridades y, como les mencionaba también hace unos momentos, en conjunto con otros organismos empresariales, con academia y con sociedad civil, nos hemos dado a la tarea de presentar, realizar y presentar este estudio que verán en unos momentos, al tiempo de generar esta estrategia preventiva conocida como Like Inteligente. Los invito encarecidamente a que visiten la página, a que vean los materiales que tenemos ahí. Es muy importante que los tomen en cuenta, por favor, que la difundan, que la compartan. Y también un muy particular esfuerzo en relación a el análisis regulatorio que envuelve a la protección de niñas, niños y adolescentes en Internet. Este análisis regulatorio es de suma relevancia, no solamente para la prevención, sino también para el combate de manera frontal de de todas las amenazas finalmente con las que pudieran enfrentarse las poblaciones vulnerables todos los días. Este estudio regulatorio es de la más alta relevancia y es complementario con estos esfuerzos que les menciono, recapitulando el proyecto de Like Inteligente y los datos duros de este estudio. Sin más y procurando cumplir con la agenda establecida, voy a dar la palabra, primero que nada, un enorme agradecimiento, hay que mencionarlo, que desde hace muchos años la asociación cuenta con el comprometido apoyo, con realmente una voluntad inquebrantable que han tenido nuestros amigos hoy de la Guardia Nacional, y particularmente un agradecimiento muy profundo a Oliver González Barrales, titular de la Dirección General Científica de
como ya les mencionaba, la Guardia Nacional. Muchísimas gracias, jefe Oliver, y por favor, la palabra es suya. Muchísimas gracias, estimado Julio. Buenos días a todas y todos. En nombre del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, agradecemos enormemente la invitación a participar en este evento tan importante que seguramente nos llenará de mucho conocimiento orientativo, principalmente en temas preventivos. La Guardia Nacional agradece la invitación a este acto de presentación del estudio conjunto de ciberseguridad en México que la Asociación de Internet MX y el Organismo Nacional de Normalización y Certificación, NICE, han desarrollado de manera conjunta y cuyos detalles seguramente serán muy orientadores en materia preventiva de los delitos cibernéticos. El fomento a las buenas prácticas, la mejora de la convivencia, así como el desarrollo de una cultura digital acorde a las necesidades de hoy. Saludamos la oportunidad de acompañar en esta ocasión a la Asociación de Internet MX, institución aliada en la celebración de la Semana Nacional de la Ciberseguridad, que a lo largo de los últimos años la Dirección General Científica de la Guardia Nacional ha celebrado hasta conformar lo que podríamos llamar una tradición de la modernidad tecnológica. Al discutir con especialistas, público interesado y la sociedad en su conjunto, contribuciones de gran utilidad para abordar los asuntos relacionados con la seguridad, la prevención y las buenas prácticas de la vida digital en la era de la conexión a la Internet. Por lo que hace al NICE, observamos su labor destacada en el desarrollo de la metrología y la normalización en muy diversos ámbitos, entre los cuales destaca la generación de normas oficiales mexicanas en materia de tecnologías de la información y la comunicación, que con seriedad, rigor y profundidad colaboran en el desarrollo de diversas ramas de la industria y los servicios. La Guardia Nacional, con apego a sus atribuciones, desarrolla iniciativas, despliega capacidades y compromete esfuerzos en dos dimensiones indispensables para el libre desarrollo de la sociedad: la promoción de la ciberseguridad y la contención de la ciberdelincuencia constituyen capítulos trascendentales para el logro de tal propósito. Durante la presente administración, la Guardia Nacional, a través de la Dirección General Científica, ha identificado y gestionado más de 200,000 incidentes de seguridad informática, generando las alertas preventivas correspondientes. Más del 80% de los incidentes identificados están relacionados con el uso de códigos maliciosos para la vulneración de datos y sistemas institucionales. Una de las principales amenazas a nivel mundial son las del tipo ransomware, por medio del cual ciberdelincuentes secuestran información de instancias públicas y privadas mediante el cifrado de archivos y bases de datos, dejándolos fuera de operación, solicitando una suma de dinero en criptomonedas a cambio del descifrado. A fin de hacer frente a esta situación, la Guardia Nacional, en coordinación con las instituciones afectadas en nuestro país, han brindado acompañamiento técnico para la contención y mitigación de la amenaza cibernética, así como asesoría legal para la presentación de las denuncias y las diligencias de investigación a petición del Ministerio Público. En 2020, el Gobierno de México, a través de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, y la Guardia Nacional, establecieron grupos de trabajo para atender la necesidad imperativa de protección de activos de información a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Como resultado, se obtuvo la primera versión del Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos, de difusión entre instancias y especialistas en el ámbito de la ciberseguridad. El objetivo del protocolo es fortalecer la ciberseguridad a nivel nacional mediante la coordinación al más alto nivel para mejorar las fases de preparación, detección, respuesta y recuperación
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, el sector privado y la academia, que permitan incrementar las capacidades en la prevención y gestión de incidentes. El protocolo define los alcances y responsabilidades a cargo de los múltiples involucrados, así como los esquemas de coordinación y mecanismos para la mitigación de riesgos y la detección y respuesta oportuna de amenazas, actuando sobre la escala y dinamismo de las amenazas cibernéticas, atenuando las vulnerabilidades que de pronto pueden aquejar a los diversos sistemas informáticos. Para su implementación, se han llevado a cabo diversos talleres de formación para los múltiples involucrados, con más de 100 participantes de 22 instituciones federales en esta primera etapa. A fin de impulsar la colaboración con los múltiples involucrados, la Dirección General Científica puso en marcha de la plataforma MISP, dirigida a que las diferentes instancias, instituciones, empresas y asociaciones puedan participar en el intercambio de información de códigos maliciosos, manteniendo así actualizada la información de amenazas cibernéticas, indicadores de compromiso, recomendaciones preventivas, técnicas de contención y erradicación en distintos entornos de operación. Dada la circulación transnacional de las amenazas cibernéticas, este mecanismo conforma el nodo nacional en México dentro de la red regional de nodos MISP, que forma parte del proyecto CSIRT Américas de la Organización de los Estados Americanos. Por otro lado, por su importancia, la Guardia Nacional conformó la Operación Ciberguardián, que se constituye de dos ejes rectores: prevención y reacción. Este último ha dado paso al operativo Salvación, el cual integra tanto el combate al delito como la protección para las víctimas del abuso a menores en su modalidad de pornografía infantil. En un enfoque integral acorde a los avances en materia de protección de las víctimas y la promoción de los derechos humanos en el marco del sistema penal acusatorio, las actuaciones abarcan desde la detección y el diagnóstico de posibles abusos hasta la denuncia y la actuación dirigida a lograr la detención de los responsables, privilegiando el rescate y la protección de las víctimas. A través de la colaboración nacional e internacional, a partir de la puesta en marcha del operativo Salvación, se han logrado interponer más de 200 denuncias en las fiscalías de las 32 entidades federativas, la detención de 40 probables responsables o agresores sexuales del delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, lo que ha permitido el rescate de 36 víctimas y obtenido 9 sentencias condenatorias. El principio de la prevención en ciberseguridad es simple: todo abuso es violento y eventualmente llevará a incurrir en una falta o la comisión de un delito. Para evitarlo es primordial actuar de manera dedicada en la prevención y concientización expresamente dirigidas a la identificación de conductas, hábitos y prácticas que, si bien se producen en el mundo digital, en modo alguno se limitan a lo virtual, generando vivencias y experiencias que pueden afectar el patrimonio y el aspecto psicoemocional e integridad física de la ciudadanía. Si lo real es virtual y viceversa, se vuelve urgente identificar los factores que van en menoscabo de una vida digital de realización, logro y satisfacción. Un México en el que la educación, la ciencia y la cultura propicien la recuperación en niños y jóvenes a través de experiencias no solo edificantes, sino sobre todo transformadoras. De otro modo, la dimensión virtual agregará un componente adicional a los factores que debilitan el tejido social. En el mundo de hoy, los ciberataques son la amenaza y el ciberespacio el desafío. Exige una acción oportuna y coordinada para contener los factores que apuntan a un deterioro en aspectos como la convivencia y el desarrollo,
La ruta para contener estos riesgos opera desde la condición humana misma, por lo que incluye la corrección de hábitos, el fomento al aprendizaje y el cambio, el respeto y la cooperación, así como la coordinación público-privada de instancias e instituciones, empresas y asociaciones. Estamos confiados en que el estudio cuya presentación hoy nos congrega proporcionará a la comunidad de la que formamos parte el aparato crítico necesario para expandir las capacidades, perfeccionar los instrumentos, integrar las políticas y fomentar una cultura de la ciberseguridad que beneficie a las instituciones, empresas y familias, con la seriedad, profundidad y rigor que demanda la economía y el desarrollo de los distintos sectores de nuestro país, de cara a la ciudadanía misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, jefe Oliver. Como siempre, le agradecemos profundamente el participar en estos esfuerzos con nosotros y bueno, eh, nuevamente reiterarle nuestra profunda admiración y por supuesto nuestra voluntad de seguir colaborando en cualquier esfuerzo que ustedes emprendan. Con esto pasamos y avanzamos en nuestra agenda, con lo que les presento a Samantha Álvarez del Carmen. Samantha pertenece también a la vicepresidencia de ciberseguridad de la asociación y conducirá el evento en adelante. Samantha, bienvenida y muchas gracias. Gracias por la palabra, Julio Vega. Por supuesto, les damos la bienvenida y reiteramos el agradecimiento a todos los presentes que nos acompañan y de igual forma reiteramos el agradecimiento por las palabras del comisario jefe Oliver González. Continuamos con la agenda y cedo la palabra a Gabriela Dillman. Ella es la vicepresidenta de ciberseguridad de la IMX. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias por sus palabras, jefe Oliver. Es muy enriquecedor para nosotros escuchar siempre la autoridad. Y también me gustaría reconocer la presencia de Leticia Catalina Soto, que es fiscal especializada de delitos en contra de las mujeres y trata de personas, que el día de hoy nos acompaña. Muchas gracias, titular. Bueno, pues para mí es un placer estar con todos ustedes y presentarles el proyecto de Internet Seguro para Todos, con un enfoque hacia las niñas, niños y adolescentes. Podríamos pasar a la siguiente. Me gustaría platicarles que el objetivo de este proyecto es el promover una cultura de seguridad en este entorno digital, a través de propuestas e información para nuestros menores de edad, con la finalidad de poder prevenir las conductas antisociales en su perjuicio y también medidas de prevención, por supuesto. El proyecto está elaborado por 3 componentes principales, lo que es investigación y propuesta de políticas públicas, lo que es la campaña de like inteligente y lo que es el estudio de ciberseguridad, que es el día de hoy, que nos da un gran orgullo contar con Pablo. Existen objetivos específicos que van enfocados en este proyecto. Uno de los principales es desarrollar e investigar para poder generar propuestas de políticas públicas, institucionalizar a través de actividades anuales por medio de encuestas que nos puedan permitir identificar nuestros hábitos de los usuarios, elaborar contenidos e instrumentos de acciones preventivas y sobre todo fortalecer las acciones en coordinación y el apoyo con actores gubernamentales. Es muy importante, ya que con ellos podríamos presentar nuestros resultados. Y bueno, con todos estos componentes, importante, lo vemos como relevante organizar eventos como de este estilo, justo, en coordinación con el sector gubernamental en fechas específicas y también relevantes en nuestro entorno. La siguiente, de favor. Como asociación, reconocemos siempre la necesidad de poder contar con nuestra propia fuente estadística, la cual es relevante, ya que nos permite dimensionar los retos y las oportunidades en materia de ciberseguridad. Este estudio, que es el que va a presentar Pablo Corona el día de hoy, se encuentra en su primera edición y es un insumo relevante y de consulta para el diseño de políticas públicas. La siguiente, de favor.
aquí es muy importante para mí hacer énfasis que la Asociación de Internet siempre está haciendo acciones para poder contar con organizaciones internacionales, con el objetivo de hacer crecer y sumar este proyecto. En este caso, la Organización de los Estados Americanos recientemente en su Consejo de Innovación en Ciberseguridad nos seleccionó como beneficiaria del fondo. Aquí es muy importante destacar que fue dentro de 117 iniciativas, lo cual es un orgullo que el proyecto de Internet Seguro para Todos sea elegido. Por último, y no menos importante, mencionarles que el proyecto se encuentra en constante actualización de actividades. Es un proyecto a 3 años. El 2020 ha finalizado y ahora que estamos en el 2021 se encuentra en desarrollo actualmente, por lo cual es un orgullo para mí poderles presentar estos avances y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gaby. En este preámbulo damos a continuación la palabra a Gonzalo Rojón de la Vicepresidencia de Investigación de la IMX para que nos dé unas palabras. Muchísimas gracias, Samantha, y un gusto saludar a todos los que nos acompañan. Yo quisiera resaltar la importancia que tiene este análisis. Si bien todos sabemos que estamos cursando por una crisis de la cual todavía no salimos y que eso nos ha empujado unos años hacia adelante en cuanto al tema tecnológico, pues quisiera decirles que esto también tiene distintas implicaciones en muchos niveles y sobre todo en muchas aristas, ¿no? La salud mental, el trabajo, la educación y, por supuesto, la ciberseguridad. Todos estos temas, por cierto, los estamos tratando de atajar y de analizar dentro de la Asociación de Internet MX. Necesitamos saber qué es lo que está pasando con la ciberseguridad, cómo este empujón digital está dejando a las empresas, qué es lo que está sucediendo al interior, estamos al corriente o no estamos al corriente, qué es lo que está pasando con los niños. Cada vez vemos un mayor número de niños con un mayor número de dispositivos, ya ni siquiera hablamos del tiempo que están en el Internet, porque pues, prácticamente estamos todo el día en el Internet, ¿no? Ya sea desde un dispositivo móvil, desde nuestra computadora, tabletas, todos los dispositivos que nos rodean están conectados y de ahí la relevancia que tiene precisamente el tema de la ciberseguridad. Y por último, el número de usuarios en general, ¿no? Los internautas, todos estamos sujetos a ser atacados, a este tipo de ataques que son constantemente, ¿no? Los tenemos cada vez más. Tenemos cada vez, ya dijimos, más dispositivos conectados, todas nuestras actividades se están trasladando hacia lo digital. Los internautas están creciendo de manera muy fuerte. Ya veíamos en el estudio de hábitos que el crecimiento fue de 10% en tan solo un año, obviamente por el tema de la pandemia, pero no va a haber una regresión en esto, ¿no? Vamos a continuar. Sin embargo, nuestras capacidades digitales no están creciendo en la misma magnitud, ¿no? Cosa que están aprovechando los delincuentes, gente que quiera abusar, y pues obviamente eso afecta muchísimo, ¿no? Entonces, toda esta información que se está generando y que está sirviendo de insumo para un proyecto mucho más grande, como bien decía Gabriela, pues va a ser muy importante para desarrollar políticas públicas que ayuden a atajar todos estos problemas, ¿no? Y cosas tan graves como las que mencionaba el comisario jefe Oliver González, ¿no? Acerca del ciberacoso. Es realmente un problema muy fuerte que si no tenemos los datos, pues no vamos a saber cómo atacarlos. Entonces, sin mayor preámbulo, pues los invito a que vean este primer estudio que tenemos de ciberseguridad. Y pues muchísimas gracias. Y Pablo, por favor, todo tuyo. Agradecemos tus palabras, Gonzalo. Y ahora sí, damos la palabra a Pablo Corona, adjunto de la Vicepresidencia de Ciberseguridad de la IMX, para la presentación del estudio de ciberseguridad que tanto nos emociona estar reunidos aquí. Muy bien, pues muchas gracias a todas y todos los presentes. A mí, como ya mencionaron, igual que lo mencionó Gonzalo, me da mucha emoción y gusto. Ha sido un proyecto bastante grande
que ya nos comentaba Gaby, no solamente se trata de esta encuesta y este estudio estadístico, sino es un estudio que tiene una amplitud bastante importante, porque nos dimos cuenta que la ciberseguridad no se resolvía solo con tecnología, no se resolvía solamente con educación y se necesitaba resolver con muchas aristas, entre ellas identificar la regulación, proponer cambios, establecer indicadores, estrategias en distintos ámbitos. Y uno de esos fue que nos dimos cuenta que no bastaba con hacer un estudio de ciberseguridad para la gente. Necesitábamos, identificamos 3 perfiles. A las empresas, que son un participante importante porque al final todos de alguna manera colaboramos con una empresa, trabajamos en alguna organización, o nuestros datos son procesados por alguna organización. De esa manera, las empresas tienen un papel importante en el desarrollo y el cuidado de la información y en la ciberseguridad. 2, en los usuarios de Internet, porque todos somos de alguna forma usuarios de Internet y qué otra mejor manera de ejemplificarlo que en este momento que esta presentación se está dando por este medio, que en algún otro caso hubiera sido seguramente después de alguno de los desayunos de la asociación en un salón, y que ahora lo hacemos por este medio. Pero nos dimos cuenta también que hay varios grupos vulnerables y si bien no es el único, uno de los grupos vulnerables más representativos y que nos genera una preocupación particular es el de las niñas, niños y adolescentes, que identificamos que a través de sus padres y madres de familia podíamos obtener alguna información, que seguramente después buscaremos obtenerla de manera directa con ellos, pero dadas las condiciones de pandemia era complicado y por lo tanto lo hicimos a través de las niñas, niños y adolescentes con sus padres y madres. ¿Y por qué la ciberseguridad con esos 3 perfiles? Porque en realidad el problema de la ciberseguridad no es un problema de bits y bytes. El problema de la ciberseguridad es un problema que lleva, como ya dijo Oliver, a quien agradezco fuertemente su participación y sus palabras. Yo sé como... todos nos referimos siempre con mucho respeto a ti, Oliver, como el jefe Oliver, porque ese es tu cargo, pero yo te tengo un especial cariño y aprecio por todo el apoyo que nos has brindado y me tomo la libertad de llamarte de esa manera, y agradecerte tu participación siempre con un profesionalismo y siempre con una fuerza importante para combatir estos problemas. Como ya lo mencionó el jefe Oliver, el problema de la ciberseguridad no solamente es un problema que afecta a los bits y bytes, las computadoras, sino afecta a nuestra vida diaria. Todas las cosas que hoy tienen un impacto en el mundo digital lo tienen en el mundo físico y viceversa, y los recientes eventos que hemos visto en esta materia no son la excepción y son un buen ejemplo. De esta manera, entonces, vamos a presentar los resultados en estos 3 ámbitos: para las niñas, niños y adolescentes, para las empresas y los usuarios. Y comenzaré con los datos que obtuvimos a través de las madres y padres de familia para la ciberseguridad de niñas, niños y adolescentes. Empezando por los datos numéricos, creo que es importante mencionar que el 47% de los padres y madres no utiliza control parental, lo cual nos dimos cuenta que a lo largo del estudio que la mayoría no saben cómo utilizarlo, no lo conocen, no lo tienen instalado. Y uno de los problemas de no tener control parental es los niños se enfrentan a una realidad que es muy poco controlada porque del otro lado del teclado cualquiera puede decir que es otro niño, que es una persona buscando hacer amistad, y sabemos que dentro de Internet no es así. Los números que vamos a ver adelante lo reflejan. Entonces, encontramos que no todos los padres de familia saben cómo cuidar los hábitos y el tiempo de sus hijos. Y es más, uno de los puntos importantes es que la mayoría de los padres nos dio casi la mitad, que uno de los problemas más importantes que les preocupan es que sus hijos sufran acoso de parte de otros adultos. Y es una de las problemáticas que vemos frecuentemente en el Internet, seguida por el que los niños y niñas se aíslen del contacto social por estar demasiado tiempo con los dispositivos. Y si se fijan, ambos tienen que ver con el primer factor que dije, la dificultad que enfrentamos varios padres y madres para poder establecer límites, reglas
y mecanismos que ayuden así a hacer uso del Internet, porque no creemos que se trate de borrar del mapa del Internet a las niñas y niños, sino de habilitarlos para utilizarlo de una manera responsable y que no los exponga a riesgos. Identificamos que la acción que más problema les ha costado es platicar con ellos sobre las inquietudes y riesgos del Internet. O sea, acercarse a las niñas y niños es lo que los padres perciben como el control que tienen más fácil, porque aparte nos dimos cuenta que es el menos técnico, ¿no? O sea, no tener un control técnico, como ya vimos del control parental, no es una opción, y entonces el más utilizado es platicar con las niñas y niños sobre sus inquietudes, los riesgos y conocerlo de alguna manera. Y en ese sentido, la mayoría de los padres, el 92%, platica con sus hijas e hijos sobre el uso adecuado de Internet y solo un 8% les costó trabajo hacerlo. Y es importante también señalar que este 8% coincidió prácticamente con los niñas y niños de mayor edad, con las niñas y niños de entre 15 y 17 años. El límite fue hasta 17 años, ya después comenzamos la vida adulta y prácticamente los padres que tenían problemas para platicar con sus niñas y niños ya no eran tan niñas y niños, ya eran más bien adolescentes entre 15 y 17 años que causaba mayor dificultad acercarse a ellos. Y un porcentaje alto, en este caso el 88%, están al tanto de las actividades que realizan sus hijos y el 8%, como dijimos, no pueden platicar con ellos, no han tenido esta posibilidad de acercarse. Un dato que nos llamó la atención es que el 33% no recibe orientación en la escuela. Si bien sabemos que la familia es un punto importante, también uno de los puntos mayores en donde hoy los niños están teniendo contacto con el Internet es a través de la escuela. Y es más, hoy pues con la pandemia tuvimos que cambiar las clases a medios digitales y aunque si bien ya algunas escuelas están regresando y otras están en proceso de hacerlo pronto, la mayoría de las escuelas sí tienen una capacitación, el 53%, pero un porcentaje importante no tiene capacitación o los papás no saben si hay capacitación o no. Por lo tanto, una acción importante sería reforzar esta concientización de los riesgos en materia de ciberseguridad, no solo en la familia, sino a través de las escuelas. Las experiencias negativas, y esto es un dato que nos pareció relevante, la mayor experiencia negativa fue que el 51% dijo que los niños habían excedido el tiempo establecido, pero después de ello, el siguiente es el acceso al contenido inapropiado. El 15% de los padres y madres manifestaron que sus hijos a través de Internet tuvieron acceso a contenidos inapropiados y que esto de alguna manera los puede llevar a otras problemáticas más graves. Uno de los problemas que tiene el Internet en ese sentido es que si no hay un cuidado y una cercanía con qué hacen las niñas y niños, empieza a ser cada vez más grave el problema. Y uno de ellos es este famoso grooming, en donde alguien busca sacar información y hacerse pasar por alguien más como si fuera su amigo para que le obtener información que podría ser comprometedora o que la avergüence y después chantajearlo con más información. Hace unos momentos la Guardia Nacional nos platicaba sobre las actividades que están realizando para evitar este tipo de actividades en el Internet y uno de los problemas que también identificamos es que el 26% de los encuestados no sabe cuál es la autoridad competente con quien reportar este tipo de problemas. Entonces también reforzar este tipo de campañas va a ser importante y un reconocimiento importante es que el 75% de las personas que reportaron algo a las autoridades competentes reportaron que su experiencia fue adecuada. Entonces vemos que el problema no está solamente en las autoridades, más bien está en poder nosotros, todas las partes interesadas, dar a conocer quiénes son esas autoridades, cómo reportarlo, de qué manera y que sea un proceso sencillo. ¿Cuáles fueron las situaciones de ciberacoso experimentadas mayormente? La mayoría experimentó con mensajes ofensivos seguidos por provocar, reaccionar de manera negativa a alguien, básicamente el bullying.
y molestar con nombres falsos, que ambos podríamos englobarlos en el ciberbullying, fueron las principales situaciones de ciberacoso experimentadas. La distribución del ciberacoso, de esto mismo, pero ahora por género, me parece un dato significativo. ¿Por qué? Porque si bien el porcentaje de mujeres y hombres que utilizamos el Internet es similar, es evidente que el tipo de contenido y de abusos que hay en contra de las mujeres siempre está más caracterizado por recepción de fotos de contenido sexual, insinuaciones sexuales, críticas a la apariencia. Y va cambiando la composición con respecto a cómo cambian este tipo de actividades. Algo importante fue que si comparamos las estadísticas de denuncias de ataques de ciberdelitos en contra de niñas, niños y adolescentes, comparando los años 2018, 2019 y 2020, podemos ver que en 2020 se dispararon aquellos relacionados con pedofilia y pornografía infantil, y a los datos de 2021 también han tenido un crecimiento importante. Estos datos son de enero a mayo solamente. La difamación contra menores de edad en un 20% de los casos reportados, acoso contra menores de edad en un 45% de los casos reportados, y las amenazas contra menores de edad en un cerca del 15% de los casos reportados. Bueno, hasta aquí los datos sobre niñas, niños y adolescentes, y vamos a pasar a los datos sobre ciberseguridad al respecto de usuarios en general. En este caso, uno de los puntos relevantes es la concientización que hay de parte de la mayoría de los usuarios, ya que el 92% de los usuarios sí considera la ciberseguridad como una preocupación, aunque es de llamar la atención que un porcentaje no despreciable, el 3%, o el 5% que dijo que no sabe cómo lo podría afectar o que no lo afecta, en total el 8%, no lo consideran una preocupación, lo cual quiere decir que un porcentaje, insisto, significativo, pudieran estar pensando que no podrían ser afectados por ataques o por vulneraciones de ciberseguridad. Y es importante mencionar que esta encuesta fue llenada por internet, por lo tanto, toda la gente que la contestó la llenó por medios digitales, y eso es un contraste importante porque toda la gente que que llenó la encuesta es usuario de internet, y el que haya 8% que no considera que la ciberseguridad es una preocupación, quiere decir que también nos hace falta algo de concientización, y esto lo podemos cruzar con los datos de la Guardia Nacional que, como dijimos, hasta 2020 habían recibido más de casi 3,000, 2,800 denuncias con delitos relacionados con este tipo de problemas de ciberseguridad. Sobre la protección de los dispositivos, más del 60% de los usuarios consideran que sus equipos no están adecuadamente protegidos. Y es importante que esto veamos que va creciendo con respecto del uso de Internet. La pandemia seguramente hizo que crecieran estas transacciones, pero si medimos el número de transacciones que se realizaron en el mundo a través de Internet, en 2019 fueron 35,000 millones, y en 2020 fueron 47,000 millones de transacciones en Internet en el mundo. Esto significó un crecimiento del 29%. El crecimiento en México, según el estudio de hábitos de Internet, debió haber tenido en número de transacciones un número similar de crecimiento, casi el 30%, con un crecimiento del 10% de los usuarios. Por lo tanto, cada vez tenemos más usuarios menos especializados, y que no forzosamente tendrían que ser especializados en tecnologías de información, porque somos usuarios en muchos casos caseros o en la oficina, pero para fines no de una actividad profesional en materia de ciberseguridad, sino usar la tecnología como una herramienta, y por lo tanto la mayoría de los usuarios siente que sus dispositivos no están adecuadamente protegidos, y hay una labor fuerte que realizar al respecto. En cuanto a las medidas más importantes que utilizan los usuarios para reforzar su seguridad, encontramos que el número 1 es contar con estar conectado a una red segura, y luego que el sitio cuente con un certificado de seguridad. Me gustaría aquí hacer una acotación importante,
porque tanto estar conectado a una red segura como que un sitio cuente con un certificado de seguridad podrían ser un indicador no preciso de qué tan segura es la interacción con un sitio. ¿Por qué? Porque podríamos estar conectados a una red segura y un sitio tener un certificado de seguridad, pero si no es la dirección del sitio al que queremos visitar, o sea, no es la URL, la dirección que aparece en nuestro navegador, la que corresponde específicamente a la marca, al servicio, a la empresa que queremos visitar, por más que tenga un certificado de seguridad, lo único que nos va a decir ese certificado es tu conexión está cifrada, tu conexión está teniendo un certificado con el sitio legítimo de esta dirección. Pero si esa dirección no es en la que quieres estar y solo es algo que se parece, entonces pudiéramos estar teniendo una falsa sensación de seguridad con estas dos medidas que fueron las que mayormente fueron consideradas como más relevantes para hacer un refuerzo de la navegación segura por Internet. Y en las preocupaciones más relevantes que tiene los usuarios en el uso de Internet está, primero que nada, la suplantación de identidad, seguida cercanamente por el fraude y pérdida financiera. Y en ese sentido, poniendo datos de Conducef, en total se recibieron 16,500 reclamos durante 2020, que es 34% menor, pero hay que considerar que mucho tiempo estuvo cerrado la forma de recibir o no estaban habilitados los nuevos canales durante 2020. Por lo tanto, esta disminución podría atribuirse de alguna manera a la pandemia porque fue menor que en otros sectores. O sea, en otros sectores se vio mucho más disminuido el número de casos atendidos por Conducef y este tipo de reclamos. Entonces, pudiera darnos un indicador de que la suplantación de identidad y el fraude financiero siguen siendo una de las mayores problemáticas. Las principales medidas para proteger la información en nuestros dispositivos que utilizan los usuarios tienen que ver con contar con contraseñas robustas en primer lugar, con mantener actualizado el software, con no conectarse a redes públicas. De esta manera es importante que el 57% de las personas han sido de alguna manera estafadas en ataques de phishing y no han cambiado sus contraseñas. O sea, la mayoría de la gente que ya fue víctima de un ataque de phishing, después de haber sido víctima, no cambió sus contraseñas, aún sabiendo que en su cuenta estuvo comprometida en algún momento. De esta manera, si bien los usuarios identifican que deben tener contraseñas robustas, no basta con tener una contraseña robusta, sino con saber que en el momento que hay una vulneración, cambiarla, saber cómo identificar que fuimos vulnerados, saber cómo encontrar a los proveedores también de servicios que notifiquen adecuadamente cuando hubo estas vulneraciones. Sobre si fueron víctimas de alguna vulneración en los últimos 12 meses, el 53% de los usuarios reportó haber sido víctima de alguna vulneración en los últimos 12 meses, siendo la principal la pérdida de información, seguida por el 14% que fue víctima de algún fraude o pérdida financiera y el 10% de alguna actividad de phishing. Déjenme nada más hacer un contraste rápido sobre que solamente de los usuarios no corporativos, solo el 3% fueron víctimas de ransomware. Y esto es un contraste importante porque ahora que veamos algunas conclusiones sobre empresas, veremos que los números son muy distintos en el ransomware en empresas. Esto puede ser porque las personas no saben o no han podido identificar si son víctimas o la manera en la que pueden reportarlo. La frecuencia en la actualización de los sistemas nos pareció otro de los puntos, ya que fue identificado como otra de las medidas importantes por parte de los usuarios para mantener la seguridad de sus sistemas. Y el 68% nos dijo que está actualizado automáticamente, pero el 6% dijo que desconoce cómo actualizar su sistema operativo o software. Y algunos de los ataques más importantes que se han realizado recientemente
prácticamente el 75% ocupa vulnerabilidades ya conocidas que fueron previamente parchadas por los fabricantes de software y que los delincuentes de alguna manera han aprovechado esas vulnerabilidades ya conocidas para atacar. De esta manera, mantener los sistemas actualizados es un control relevante. La propiedad del equipo con respecto de las funciones de trabajo, identificamos que el 32% de las personas encuestadas ocupa equipos personales para actividades corporativas, lo que le llaman Bring Your Own Device, o sea, el equipo de propiedad del empleado lo ocupan desde sus casas y esto seguramente fue aumentado con el tema de la pandemia para actividades profesionales. Ahora, el asunto es cómo las empresas protegen este 32% de los casos en donde los usuarios de Internet lo ocupan para fines profesionales y que es importante que aquí no estamos considerando los autoempleados, sino los que trabajan para una organización. En ese sentido, será importante evaluar cómo es que las empresas controlan estos dispositivos de Bring Your Own Device. Y sobre el uso de antimalware en las computadoras, la mayoría tiene implementado algún software antimalware, sin embargo, el 30% no sabe o no cuenta con algún software antimalware. Y es importante que estos sistemas deberán ser complementados con otras medidas. No basta con tener un software anti-malware, sino deberemos tener otras medidas como las que ya mencionamos de actualizar el software, usar contraseñas robustas, monitorear los sistemas para que esta estrategia sea completa en materia de ciberseguridad. Sobre qué tan frecuentemente actualizan este anti-malware, el 10% de la gente dice que nunca lo actualiza y que no sabía que es necesario. Quiere decir que la mayoría de la gente sí lo realiza, pero un porcentaje no despreciable, el 10%, no lo vio necesario y pues tener un anti-malware que no está actualizado en muchos de los casos podría prácticamente ser igual a no tener algo que pueda detener las amenazas, sobre todo las amenazas actualizadas que recientemente son las que han tenido un crecimiento muy importante. Sobre quién utiliza algún software de control de entradas y salidas de las conexiones de Internet, que le llamamos firewall en las computadoras, más del 83% de los usuarios no sabe si utiliza o no cuenta con algún software anti-firewall. La mayoría de los temas tienen algún software anti-firewall predeterminado, pero los usuarios no lo conocen y me parece relevante el poder llegar a concientizar a la gente en cuanto a cómo utilizan este tipo de software para prevenir incidentes de ciberseguridad. Sobre los respaldos, hablando de los casos de ransomware, uno de los controles más importantes que nos ayudaría a tener prevención para si tenemos secuestrada la información, no podemos acceder a ella, sería acceder a través de un respaldo. La mayoría de los respaldos mencionó hacer respaldos, pero varios de ellos, el 27%, lo hace en la nube. Y hacerlo en la nube a través de medios que se sincronizan automáticamente también podría ser una problemática extra, porque podría significar que si algo daña, altera o modifica los datos en la fuente original, se va a sincronizar con la nube y por lo tanto, si un ransomware, por ejemplo, cifra la información en la fuente local, también lo hará en la nube. Por eso es importante reforzar la seguridad con un respaldo en medios físicos y en un espacio que no esté sincronizado en tiempo real. El uso de la misma contraseña en más de un sitio. Utilizar la misma contraseña en más de un sitio es uno de los problemas más grandes porque si un sitio es vulnerado, entonces podría ganarse acceso no solamente al sitio vulnerado, sino a todos los demás donde se utiliza la misma contraseña. Y el 51% de las personas utilizan la misma contraseña tanto para cuentas de trabajo como para cuentas personales. De tal manera que esto pudiera llevar a un problema no solamente a las personas, sino a las empresas. Ya vimos que más del 30% de las personas ocupan esos mismos sistemas y equipos para actividades empresariales. Y el 45% lo ocupa para más de un servicio.
Sobre la información que ha sido publicada sin consentimiento, que es otra de las problemáticas graves que hemos visto, el 37% de los encuestados reportó haber aparecido y haber sido de alguna manera víctima de que alguien publicó información suya, fotografías o videos sin su sin su consentimiento. Y esto es importante recalcar que no todos los usuarios tienen conocimiento de que publicar información de otra persona, en particular fotos o videos sin su consentimiento, podría ser una falta a la privacidad de esa otra persona, y en el 37% de los casos hubo incidencia de esta problemática. Sobre cuánta gente recibió solicitudes para compartir contenido de carácter íntimo sobre información personal de alguien más, el 7% de los encuestados declara que han recibido solicitud de credenciales de acceso, y el 22% de algún otro tipo de información. En muchos de estos casos, estos podrían haber sido algo que inició un fraude o una suplantación de identidad por conocer datos que en algunos casos no identificamos como que no deberían ser públicos, pero que alguien utiliza para hacer alguna suplantación de identidad, como nuestro nombre, nuestra dirección o algún otro dato personal que se utiliza para estos delitos. Sobre la solicitud de fotografías íntimas, el 14% reportó que alguien le ha solicitado el envío de fotografías íntimas, y nos parece que es relevante el porcentaje. Si bien la mayoría de la gente, el 86%, reportó que no ha recibido alguna solicitud, el 14% ha recibido este tipo de solicitudes, y en varios de los casos, cuando la gente comparte este tipo de información, terminan siendo fugadas o utilizadas para otro fin. Entonces, si bien lo más recomendable es no compartir este tipo de contenido, si alguien piensa hacerlo, lo más conveniente sería tener plena confianza con el destinatario de que se le va a mandar esto, y seguramente alguien a quien conocemos de 2 meses atrás no es alguien que califique para eso. Recortar o tapar rasgos que puedan identificarte, desactivar la sincronización de fotos con la nube para que alguien que pueda tener acceso al repositorio de nube no tenga acceso a este tipo de contenido íntimo, y usar algún servicio de mensajería segura que use cifrado punto a punto, y que no sea compartido con alguna otra servicio de mensajería de una red social, en donde si dejaste abierta tu cuenta de la red social alguien puede ver los mensajes. Sobre los mayores peligros para la interacción en Internet, los usuarios reportaron que lo que más peligro les genera es publicar datos personales, nombres, apellidos, teléfonos, y después de ello conocer nuevas personas, que alguien publique fotografías suyas en la red, que ellos publiquen fotografías de alguien más, o que alguien los agreda en Internet. Y estas son situaciones que exponen a los usuarios para ser víctimas de estas problemáticas que ya mencionamos, principalmente el fraude, la suplantación de identidad y el robo de información. Y por último, si alguien ha llevado al conocimiento personal físico de una relación que inició por Internet, y el 39% conoció a gente que físicamente, que originalmente conocieron por Internet. Y es importante que esto, si lo contrastamos otra vez contra los datos del acoso en materia de ciberdelincuencia, la mayor parte de los incidentes comienzan a través de alguien que se hizo pasar por otra persona, diciendo que quería conocer en persona a través de medios digitales, y que cuando lo conocieron no era quien decía ser. Y uno de los puntos importantes es que más de la mitad, el 55% de los acosadores fueron hombres, y ya vimos los datos en contra de personas del sexo femenino. Muy bien. Y el 6% de la gente reportó sentirse amenazado
por otros usuarios a través del Internet, y esto pues obviamente ha ido creciendo con respecto de la medición que podemos comparar con las denuncias que tiene la Guardia Nacional al respecto. Muy bien, y por último pasar al tema de la ciberseguridad de las empresas con algunas conclusiones muy breves. Tenemos el estudio, que aquí quiero hacer un paréntesis rápido. Hay una versión completa de este estudio que estará puesta a disposición de los miembros socios de la Asociación de Internet y que tiene todos los datos sobre ciberseguridad en empresas. En este caso, para fines de esta presentación, hicimos solo un resumen para compartirles que el 63% de las organizaciones manifestaron estar extremadamente o razonablemente preparadas en materia de ciberseguridad, pero más del 25% de ellas sufrieron alguna vulneración. Por lo tanto, aunque estuvieron preparadas, fueron víctimas de vulneración. El costo promedio de las vulneraciones fue de 1.2 millones de pesos, y aparte a esto habría que sumarle los impactos cuantitativos como la pérdida de la reputación o la confianza de parte de los clientes. Y nos dimos cuenta que las empresas que implementaron estrategias integrales de seguridad con controles, políticas de distintos tipos, no solo basados en tecnología, sino en concientización, en esquemas de seguimiento, de gestión, de controles administrativos, físicos, tecnológicos, tuvieron una menor incidencia, siendo en este caso ISO 27000 la mejor práctica que más fue referida por parte de los encuestados. Y un dato importante fue que en total el 40% de las empresas fue objetivo de algún ataque de ransomware, y en este caso el 15% fueron vulneradas exitosamente y el 25% contuvieron de alguna manera exitosamente algún ataque de ransomware. Y una conclusión que obtuvimos también de este estudio en materia de ciberseguridad con las empresas es que las estrategias de seguridad más exitosas de manera integral provienen de los más altos niveles de la organización, porque se requiere de una asignación adecuada de recursos, del involucramiento de todas las áreas, y no solamente de las áreas de sistemas o de seguridad de información, sino de todas las áreas operacionales, de recursos humanos, finanzas, administración, porque al final son las que utilizan la información en el día a día y en donde se han dado la mayor parte de las vulneraciones. Y para terminar, solamente me gustaría recalcar la importancia de que esta información que estamos haciendo la estamos contrastando y se está haciendo con un mapeo contra el estudio que mencionó ya Gaby hace un momento sobre Internet seguro para todos, que no solamente tiene estos datos estadísticos, sino un mapa de actores políticos y de partes interesadas que son relevantes en materia de ciberseguridad, con un mapa de iniciativas legislativas y un resumen jurídico del grado de correspondencia de lo que tenemos y de las acciones legislativas que identificamos que faltan, con el compendio estadístico que este estudio que acabo de presentar es parte de él, y un mapa de las políticas públicas con el esfuerzo que tenemos realizado y el que falta por realizar, e invitarlos a que sigamos participando en este estudio, porque va a ser un estudio multianual que, si bien esa es la primera vez que presentamos, esperamos que la próxima vez que lo presentemos en un año, no solamente tengamos indicadores como este caso de inicio, sino podamos contrastar cuáles crecieron, cuáles disminuyeron y cómo evolucionaron estas incidencias en materia de ciberseguridad. Algunas conclusiones generales, y por empezar con el Foro Económico Mundial del 2018 mencionó que después de los cambios climáticos y los desastres naturales, la ciberseguridad es la tercera preocupación más importante a nivel internacional, como que puede tener un factor de impacto económico mundial, y que las organizaciones que han adoptado esquemas de atenuación y gestión de riesgos formales han tenido una menor incidencia, en particular las que tienen concientización sobre amenazas, identificación, reforzamiento de medidas de seguridad y actualización de sus sistemas con medidas proactivas. Y uno de los puntos que también detectamos es la necesidad de una adopción de una estrategia de ciberseguridad nacional aterrizada en acciones
justamente enfocadas a las personas, a las empresas, a las organizaciones, a la protección de la infraestructura crítica y a todos los canales de comunicación y infraestructura que dependen hoy de las tecnologías de información y comunicaciones, que seguramente no se salvan ni las empresas, ni nuestras casas, ni los suministros de alimentos o la organización en general de una ciudad, que hoy en gran medida dependemos de tecnologías de información y que entonces la ciberseguridad se vuelve parte de nuestra vida diaria. Muy bien, y algunos datos de la ficha metodológica para terminar sobre los tamaños de la muestra que tomamos en usuarios en Internet en México, de madres y padres para niñas, niños y adolescentes, y de las organizaciones, con los márgenes de error que señalamos abajo para la metodología de la encuesta. Bien, pues de mi parte eso es todo. Le regreso la palabra a Samantha y me parece que vamos a poder tener espacio para algunas preguntas. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Julio. Otra vez, gracias a Oliver, a la Guardia Nacional y a Gonzalo también por todo el apoyo. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por esta presentación tan interesante. Es correcto, ahora abrimos el espacio a preguntas y respuestas para los asistentes al evento. Si quisieran, les agradecería que levantaran la mano para poderles abrir el micrófono. De igual forma, las pueden escribir a través del chat, desde los invitados que nos acompañan a través de Like Inteligente. Y también daremos un par de minutos porque recordemos que la transmisión a través de Facebook Live tiene algún retraso y si alguien pone alguna pregunta ahí, esperamos en algún momento verla acá si alguien no ha hecho una pregunta de este lado. Sí, tenemos una pregunta, Pablo, de Regina Medina a través de Facebook, que nos pregunta, ¿por qué la ciberseguridad no forma parte de la Agenda Nacional de Riesgos? Me parece que es una pregunta que la Asociación de Internet no podría contestar de manera precisa, pero que la respuesta sencilla para mí es: forma parte de la Agenda Nacional de Riesgos, tanto que la Guardia Nacional está aquí acompañándonos y está tomando acciones específicas al respecto. Ahora, el nivel de quienes participan en este tipo de acciones, me parece que sí debería elevarse y, como les dije en las conclusiones, el poder replantear una estrategia de ciberseguridad nacional que contemple la ciberseguridad tanto de las personas, de las organizaciones, de las empresas, de la administración pública, privada, de la interrelación que hay entre estos ámbitos, de cómo se colabora con instancias internacionales, de cómo se establecen regulaciones, marcos jurídicos, mediciones, la protección de las infraestructuras críticas. Definitivamente sigue siendo un punto pendiente en la agenda, y no solo en México, un punto pendiente en las agendas de muchos países, y que cuando se generó la Estrategia de Ciberseguridad Nacional en México se identificó como parte de estos pendientes y que se tendrá que seguir trabajando en ello. Excelente. De igual forma, nos preguntan si podemos aclarar nuevamente de dónde se tomó la muestra para este estudio, por favor. Sí, la muestra se hizo a través de un estudio estadístico con encuestas que se distribuyeron por internet a distintos canales y a gente de toda la República, con 3 perfiles. El primero, de usuarios de internet en general, la única condición es que fueran mayores de edad. El segundo fue para madres y padres de niñas, niños y adolescentes hasta los 17 años.
y el tercero de organizaciones, y en este caso fueron personas relacionadas con responsabilidades en materia de tecnologías de información, seguridad de la información, ciberseguridad dentro de organizaciones en México. Y ahí tuvimos participación de muestras que nos parecieron similares a la representatividad que tienen otros estudios en la composición, por ejemplo, del de estudio de empresas. La composición que tuvimos fue similar a la composición de empresas en México entre micro, pequeñas y grandes empresas a nivel nacional, según los datos del INEGI. Lo mismo que en el caso de niñas, niños y adolescentes, la distribución de personas fue similar a la distribución que existe, según los censos del INEGI, entre la población de niñas, niños y adolescentes, lo mismo que en las edades de los usuarios de Internet. Excelente, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Jorge René Fernández. Él quisiera confirmar dónde estará disponible el estudio completo para el público en general y para los miembros, bueno, las que no sean miembros de la asociación. Rafa, me ayudas a contestarles, pero la respuesta general es en la página de internet de la asociación, en la sección de estudios, pueden encontrar todos los estudios que publica la asociación y que estaremos compartiendo a través también de las redes sociales, y que la versión completa del estudio está disponible para los socios de la asociación. Excelente. Tenemos otra pregunta de Dana Rivadeneira aquí en el chat del evento. Ella menciona si existen políticas públicas que garanticen la seguridad de nuestra información a empresas privadas. En el mapa de políticas públicas que mencionabas hace un momento del estudio amplio de Internet para Todos, tenemos identificadas varias políticas públicas en esta materia, pero también varios faltantes para reforzar esas políticas públicas, tanto en la manera en la que se establece una tipificación de delitos, como las responsabilidades sobre el cuidado, el monitoreo o la colaboración entre organizaciones. Y esa parte del estudio, si quieren, seguramente nos podrá dar más información Lidia, pero está disponible en el estudio jurídico. Excelente. Nos extienden una pregunta para el comisario jefe Oliver, Rodrigo Riquelme. Aquí él pide a través de Facebook que si podemos mencionar qué instituciones son más, no, perdón, que si el tema de ciberseguridad se aborda de alguna manera en los municipios y autoridades municipales, y si nos puede dar más información al respecto. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, comentarles que la respuesta es sí. Nosotros hemos conformado como parte de las distintas políticas públicas en la materia. Se ha desarrollado un modelo homologado de policía cibernética que se ha implementado a nivel nacional. Ese modelo dio origen a distintos mecanismos y estructuras de coordinación. Una de ellas es el Comité de Ciberseguridad. Sesionamos de manera ordinaria 2 veces al año y tenemos distintas sesiones extraordinarias, las necesarias. En esas sesiones están participando las 32 entidades federativas a través de sus unidades de policía cibernética, y ellos son los responsables de permear la información hacia al interior de las entidades federativas en apoyo y coordinación con la Guardia Nacional. Entonces, de hecho, una de las actividades que son más importantes es el tema de prevención. Hemos llevado actividades como campañas de prevención antifraude que se llevan a cabo principalmente en las épocas del año donde se tiene mayor transacción económica a través de Internet. Y estas campañas pues tienen la finalidad desde luego de orientar a la ciudadanía respecto de cómo evitar, cómo identificar una actividad que pueda dañar y afectar su vida. Y otras actividades desde luego en materia preventiva en el uso adecuado de las tecnologías de la información, y aparte desde luego la parte operativa
que, como ya mencioné al inicio, en la parte operativa llevamos a cabo distintas actividades de coordinación con las fiscalías de las 32 entidades federativas y las propias unidades de policía cibernética para ejercer, desde luego, lo que marca la ley en actividades que pudieran constituir un delito. Le agradezco la respuesta, comisario. Por último, damos pie a Víctor Medina, quien alzó la mano aquí a través del evento. ¿Quién tiene una pregunta? Sí, muchas gracias. Mi pregunta va en relación a que si la Guardia Nacional tiene alguna recomendación o alguna iniciativa respecto a la capacitación que se puede dar, incluso escolarizada, respecto a cuestiones de ciberseguridad. Vimos que hay una necesidad ahí, tanto de los padres como de las propias instituciones educativas. Si hay alguna recomendación al respecto, si hay algún proyecto en ese sentido o si se planea hacer algo tanto para instituciones de educación pública como privada. Claro que sí. Desde luego que hay una propuesta y se está llevando a cabo. Son acciones recurrentes que realiza la Guardia Nacional en colaboración con diversos aliados estratégicos, entre ellos Internet MX. Estas acciones están orientadas justamente a el sector el más vulnerable, que son las niñas, niños y adolescentes, con campañas orientativas. Se llevan inclusive en muchos de los casos la compañía de teatro de la Guardia Nacional, en donde se montan sketches, por ejemplo, para poder ilustrar cuáles son los hábitos y las conductas que pudieran ser dañinas para nuestras niñas, niños y adolescentes. Entre otras cosas, hoy día en temas de pandemia, la campaña de prevención en materia de ciberseguridad, que se llama Internet Seguro para Todas y Todos, se ha llevado a través de medios digitales y hemos tenido un alcance muy importante. Aquí lo que necesitamos es de manera recurrente estar informando a la ciudadanía, concientizarlos en el uso adecuado de las tecnologías de la información. Por otro lado, además de las campañas que lleva a cabo la Guardia Nacional con sus aliados estratégicos, tenemos mucho apoyo y coordinación con la Secretaría de Educación Pública para poder orientar respecto de incluir temáticas específicas en el uso adecuado de las tecnologías de la información y cómo los niños, niñas y adolescentes pueden navegar de manera más segura en el uso de estas tecnologías. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, con esto concluimos el espacio de Sam, preguntas y... perdón que te interrumpa. Hay una pregunta más que me parece relevante responder de Roberto Massa, ¿me permites? Sí, por supuesto, si quieres te la leo. Es Roberto de hace una Roberto pregunta que creo Massa. que puede ser. Adelante, por favor. Por supuesto, y que sí nos parece interesante. Él pregunta si el estudio establece las principales fuentes de ataques por país de origen y si existen tendencias de ataques hacia sectores específicos como infraestructuras críticas, finanzas u otros. Sí, y me gustaría responderlo en dos secciones, porque la primera es si hay información del país de origen, pero no todas las organizaciones podrían saber de dónde viene el ataque de origen. Y eso es uno de los problemas que necesita de colaboración de formas de monitoreo en el Internet, como las actividades que hace el CERT-MX. Las organizaciones no fácilmente podrían saber de dónde viene un ataque y eso es parte de la problemática de cómo funciona el Internet, de que es ubicuo y entonces alguien que dice estar conectado desde México no forzosamente es alguien que está físicamente en México y eso se exacerba en el uso de otras tecnologías como redes VPN, Tor y alguna otra. Pero sí podemos identificar cuáles fueron los sectores mayormente impactados, que definitivamente los servicios retail fueron uno de ellos. Los servicios financieros fueron de las mayores que fueron objetivo de ataques, pero de los que mayormente contuvieron, seguramente porque tienen mayores capacidades. Y las empresas pequeñas que no tienen presupuesto fueron las mayores vulneradas en general. Gracias. También tenemos levantada la mano de M. Barrios dentro de aquí el evento. Te cedemos la palabra.
Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Pablo, una pregunta. En una de las sesiones del comité tú comentabas que cuando estabas viendo el tema de la encuesta, teníamos pocas referencias de otras entidades, digamos, que eran las principales ciudades, que tú buscabas la manera de que se aumentara más el abanico para tener mayor visibilidad por ejemplo, entidades donde niños, niñas y jóvenes que estén en zonas rurales y una serie de cosas para ver cómo estaba el tema, este tema con ellos, ¿no? La pregunta viene si logramos poder modelar ese escenario, o sea, dentro de la encuesta el tema de niñas, niños y jóvenes y adolescentes en entidades que no son ciudades principales, hay un gap muy grande ahí. ¿Y por qué te digo esto? Nosotros en la empresa, en MSM, trabajamos con una fundación que tiene escuelas por todos lados, inclusive en zonas serranas y cosas así. Y le damos conferencia y todo sobre este tema de ciberseguridad y notas que están muy ávidos de este tipo de información y que el conocimiento es muy bajo en ese sentido. Inclusive hay niños así textual que te dicen en la conferencia que han tenido problemas, que le han pedido fotos, que hay pederastas que se le acercan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se pudo modelar ese tipo de situación? No, sí, como platicamos a veces en el comité, tuvimos esa preocupación, buscamos generar mayor información y seguiremos buscando generar mayor en las siguientes ediciones. Sí logramos aumentarlo, pero la verdad es que el aumento fue muy poco y si ustedes tienen, ya sea ustedes MSM o cualquier otra organización, contacto con estos grupos, en las siguientes ediciones, como en esta, les estaremos pidiendo colaboración para poder aumentar las muestras en cada uno de los grupos significativos, tanto de empresas, de madres, padres de familia, de niñas y niños, en distintos lugares de la República, de distintos perfiles, con mucho acceso, poco acceso a Internet, en entidades más citadinas o rurales. Sí logramos aumentarlo significativamente, diría yo, pero creo que sigue habiendo un gran trecho porque la muestra más representativa está en las ciudades. Ok. Sí se lo mandamos, ¿eh? Abriendo un paréntesis, sí le mandamos el estudio para que lo mandaran a todas las escuelas que tienen por todo el país y ese tipo de cosas, pero sí quería, porque sí se tocó un comité. Ok, perfecto. Gracias. Excelente, pues con esto damos por concluido el segmento de preguntas y respuestas. Agradecemos a todos sus dudas, sus comentarios de agradecimiento también a través del Facebook Live que estamos teniendo por acercar la presentación de este estudio y por el interés en el tema. Con esto doy paso a Philippe Boulanger, presidente de la Asociación de Internet MX, para que nos dé unas palabras de cierre del evento. Muchísimas gracias. Buenos días aún a todos. Agradecerles la organización del evento. Es como que creo que fue muy lleno y la calidad de las preguntas pues ilustra muy bien el trabajo y el labor hecho por todas las empresas de la Asociación de Internet. Agradecerles especialmente a NICE, a Telefónica, Amazon Web Services y seguir invitando a todas las empresas afiliadas interesadas en esos temas que se acercan al Comité de Ciberseguridad. Me parece que Creo que estamos te teniendo perdimos el audio, Philip. Perdón que te Exacto. interrumpa, te perdimos el audio, Philip. Sí, me parece que estamos teniendo problemas técnicos con Philip. Listo, creo que está regresando. ¿Ah? Listo, Philip, tú te cortamos por un momento. Bueno, te perdimos, pero ya te tenemos de vuelta, me parece. Muy bien, no sé, una disculpa, bueno, que es los placeres de estar en vivo. Agradecerle también
al comisario jefe, a Oliver, por estar, que nos vimos en las oficinas en el primer trimestre, que gracias por todos estos esfuerzos. Es importante que sigamos colaborando, que el modelo asociativo empresarial pues siga trabajando con el gobierno. Buena por el trabajo. Mil gracias y seguimos en contacto y nos vemos en la Asociación de Internet. Muchas gracias a todos. Listo, muchas gracias, Philip. Pues con esto damos por finalizado el evento, agradeciendo nuevamente a todos por su presencia, a los ponentes por sus valiosas participaciones, a nuestros invitados especiales, por supuesto, por acompañarnos y a todos los asistentes virtuales por conectarse a través de Like Inteligente para seguir de cerca esta iniciativa. Que tengan un resto de semana excelente y hasta pronto.